blanca. Y como que dije, uy, espérate, ¿será que por aquí no es? Disminuí la velocidad. Luego avancé un par de metros más y había otro muy grande que decía wrong way. Y yo, uy, el viejo Ron está por acá. ¿Qué será? No, camino equivocado o contravía. Cuando vi ese letrero que decía contravía, frené el carro y dije, amor, nos metimos por donde no era. Y no es sino que le dijera eso a Pili cuando vimos dos luces blancas que venían hacia nosotros a toda velocidad. Estábamos en la bajada, salida del puente, el carro pitó, yo creo que era como bogotano el man porque pitó así, pero y medio nos esquivó y alcanzó a pasar. Y los dos quedamos congelados. Ahí como pude metí la reversa con las manos temblando, raspé el carro por este lado, salimos por fin. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no podíamos recalcular para volver a casa, entonces tocó que cojamos la siguiente izquierda y llegar hasta la iglesia. Pero esa señal de advertencia nos salvó la vida, porque si yo no hubiera visto la primera, no hubiera disminuido la velocidad. Si no hubiera visto la segunda señal, no hubiera parado. Y en ese caso hubiéramos ido a 60 kilómetros por hora derecho y a estrellarnos directamente con el carro que venía hacia nosotros. Por eso las advertencias son tan importantes. Cuando hay una advertencia hay que escucharla, hay que ponerle atención, porque pueden prevenir un desastre en nuestras vidas. Y el día de hoy tenemos una severa advertencia. Una advertencia muy importante en el libro de Hebreos. De hecho, el libro de Hebreos tiene 5 pasajes que son de advertencia para los creyentes, que les hace examinar el camino por donde se encuentran. Vamos a leer el pasaje del día de hoy. En Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, leemos lo siguiente. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor testigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue sacrificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Padre, gracias porque esta mañana nos permites acercarnos a tu palabra, porque no escogemos los textos que queremos predicar y los que no queremos predicar, porque te revelas en ella en todas las facetas de quién eres tú, como ese Dios amoroso y misericordioso y bondadoso, pero también como ese Dios santo y justo y un Dios también de ira. Gracias, hermoso Dios, porque hoy nos permites recordar que en medio de toda la bondad que tú has presentado en Cristo Jesús, has demandado una respuesta a tu Hijo, mi Señor, y hay consecuencias para aquellos que se alejan de Él y que no le siguen, mi buen Dios. Te pido porque tú nos permitas entender este pasaje como iglesia, que nos permitas, mi buen Señor, escudriñar nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, sea llenando hoy nuestro entendimiento. Me permitas a mí hablar con veracidad y permitas que tu pueblo hoy te escuche. En el nombre de Jesús, amén. Espero que usted, al igual que yo, cuando leí este pasaje, lo haya leído o haya visto ahorita en ese momento y haya quedado así como que, uy, Pere, ¿cómo así? Es un pasaje que es fuerte y que tiene muchas preguntas, y estoy seguro que surgen muchas preguntas en medio de este pasaje. Pero quiero hacer lo siguiente, quiero que primero saquemos la esencia del pasaje, lo que no nos podemos perder, lo que es muy importante que hagamos con esta advertencia que el pasaje de Hebreos nos está dando. Y hay 3 frases que espero que usted pueda recordar de este mensaje. La primera es, escucha la advertencia. Escucha la advertencia. Las advertencias no sirven de nada si uno no les pone atención. Si yo hubiera ido distraído en el carro manejando y no hubiera visto esas 2 advertencias, ¿me hubieran servido de algo? No, no sirven de nada. Entonces únicamente son útiles si las atendemos. Entonces primero, escucha la advertencia. Segundo, evalúa tu camino. Entonces yo veo la advertencia, ve que está ahí y entonces tengo que evaluar. Ok, espérese,
estoy tocando, acá dice que lo metálico tiene corriente, que no es metálico, esto es metálico, tengo que evaluar si lo que tengo es o no es, si donde voy estoy en peligro o no. Y lo tercero, encamínate hacia la meta. Ve para el lado correcto. En otras palabras, si yo voy andando, veo una advertencia, dice camino incorrecto, digo, ok, no voy por ahí, no tengo que coger salida, pero entonces sí voy por el lado correcto, me encamino hacia el lugar a donde me dirijo. Entonces, una vez más, escucha la advertencia, evalúa tu camino y encamínate hacia la meta. Comencemos entonces con escuchar la advertencia. Las advertencias se componen de dos elementos. Toda advertencia tiene una acción que se quiere evitar y una consecuencia de esa acción. Si no, no sería advertencia. O sea, hay algo que no debo hacer y hay una consecuencia si no hago caso a la advertencia y sucede. Miremos nuestro pasaje y examinemos entonces cuál es la acción. En este pasaje vemos entonces, empecemos acá, si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Fíjese conmigo entonces en cuál es la acción. La acción empieza acá. Si continuamos, ¿qué? Pecando, pero no de cualquier manera. ¿Cuál es la calificación de este pecado? Deliberadamente. Acá hay tres palabras que nosotros tenemos que examinar con cuidado. ¿A qué se está refiriendo el pasaje entonces? Fíjese que está refiriendo a una acción que no es una sola vez, no es una caída, no es una falla, no es una debilidad, es una constante. Es algo que se está haciendo continuamente. Continuamente se está pecando. Recordemos que pecado es simplemente esas acciones que hacemos claramente en contra de Dios y en contra de la voluntad de Dios, de quién es Él y qué nos ha dicho en su palabra. Pero hay un tercer calificativo de este pecado. No solamente es continuo, sino que además es deliberado. Es decir, aunque tengo conciencia de que es pecado, aunque sé que es algo que no agrada a Dios, no me importa la consecuencia y de manera deliberada o de pronto rebelde estoy decidiendo pecar y continuar en ese pecado. Si continuamos pecando deliberadamente. ¿Por qué lo decimos? Recuerden, mire, la advertencia aquí es severa, la consecuencia es dura. Entonces queremos ponerle atención a esto, a esta acción que está diciendo. ¿Cuándo sucede ese pecado? Fíjese que hay otra calificación acá. No es para una persona que no sabe que lo que está haciendo está mal, sino es una persona que ¿qué? Que ya ha recibido conocimiento de la verdad. Entonces fíjese que estamos examinando un poco más esta advertencia. Esta advertencia se le está dando entonces a una persona que entendiendo y conociendo la verdad ha decidido continuar en la acción que es ofensa a Dios y lo hace de manera rebelde. Ahora, pregunta, ¿a qué verdad se está refiriendo aquí el autor de Hebreos? ¿Cuál es la verdad que hemos estado examinando en los últimos 3, 4 capítulos de todo el libro? Cristo Jesús como sumo sacerdote. ¿Y recuerdan todas las implicaciones que eso tiene? ¿Recuerdan el hecho de que si Cristo es el sumo sacerdote, Él ha derramado su propia sangre por nosotros? Que haya hecho un sacrificio que es una sola vez y para siempre, que se ha entregado a sí mismo, que ha entrado al velo, que no es cualquier persona y no ha entrado a cualquier lugar, no a cualquier templo, no a cualquier garaje, sino que al lugar santísimo es donde Cristo se ha presentado y ha abierto una puerta para los creyentes, que ha ofrecido un perdón de todos los pecados de tal manera que Él ha muerto una sola vez y para siempre. Y esta persona tiene conocimiento de la verdad, entiende la verdad, la conoce, pero toma una decisión y es continuar en ese pecado. Ahora, estamos hablando de la acción. Recuerden, la advertencia tiene dos componentes, la acción y la consecuencia. Esta acción de continuar pecando deliberadamente, el versículo 29 la describe aún más y nos dice lo siguiente. Fíjense en esto tan severo y tan duro que dice el pasaje. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá? Miren la acción. La primera es pisotear bajo sus pies al Hijo de Dios. De hecho, en el idioma original, en griego, la gramática permite que coloquemos Hijo de Dios primero. Y es haciendo un énfasis. Es como que dice, y al Hijo de Dios lo ha pisoteado. ¿Cuándo pisotea uno algo? ¿Cuándo coge uno algo y
le hace así. Cuando quiere dar una expresión de no me importa, 5, de desprecio, de absoluto rechazo. Y esto es fuerte, esto es muy fuerte, esto es una acción increíblemente grande. Esta idea de pisotear sus pies al Hijo de Dios es decir, ¿sabes qué? Conozco o sé que este no es cualquier persona, que es el Hijo de Dios. Ojo que la calificación aquí es importante, que es aquel que vino y se encarnó en la tierra, que es aquel que vivió sin pecado alguno, que es aquel que dio su vida por mí y lo desprecio, lo desecho, no me importa y por lo tanto pisoteo bajo mis pies. Mira los otros 2 calificativos que están acá porque son muy importantes. El segundo es, ha tenido por inmunda la sangre del pacto. ¿De qué sangre se está refiriendo acá? ¿La sangre de quién? De Cristo. ¿Recuerdan en los capítulos anteriores? Aquí es donde uno empieza a entender por qué el autor ha pasado tantos capítulos hablando acerca del sacerdocio y por qué es importante. Porque él quería que la gente entendiera cuán importante, cuán profunda, cuán grande es esta nueva era en la cual estamos y es este sacrificio que hemos recibido. No es como que simplemente tú digas, aquí a la entrada le ofrecen un pan viejito y diga, hermano, ¿quiere un pancito? Y uno diga, no, gracias. Uno como que mira ese pan viejito y dice, no me gusta. No, es como que te están ofreciendo el mejor destino de la vida, con todos los beneficios que puedas imaginarte. El mejor momento o lo más increíble que pueda haber, y tú estás diciendo no solamente no gracias, sino que lo rechazas, lo repudias y escoges un camino completamente contrario. Está teniendo por inmunda la sangre del pacto, por la cual ha sido santificado y finalmente ha ultrajado al Espíritu de gracia. Entonces, fíjense que las acciones acá son muy grandes. Esta idea de pecar deliberadamente, a pesar de haber conocido la verdad, es una acción que pisotea los pies del Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto y que ha ultrajado al Espíritu de gracia. Ahora, uno diría, entre más grande es la ofensa, más grande es el castigo, ¿cierto? Entonces imagínense si esta es la acción, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de esta advertencia? Bueno, acá nos está explicando un poco cuál es. Volvemos al versículo 26. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice acá? Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Usted tiene 2 opciones. Como que le diga, ya no queda sacrificio por los pecados y diga, bueno, uy sí, como duro. O, ¿y qué eso qué significa? Pero déjeme decirle, y por favor, ponga atención a esto. Porque esa frase de ya no queda sacrificio alguno por los pecados es una frase que es muy terrible. Recuerde, ¿por qué era necesario el sacrificio por los pecados? ¿Para qué se sacrificaba algo por un pecado? ¿Para poder qué? Perdonar. Para poder limpiar. ¿Por qué era necesario el sacrificio de Cristo por nuestros pecados? Porque con nuestro pecado no podíamos acercarnos a Dios. ¿Qué hizo el sacrificio de Cristo por nosotros? No solamente nos ha hecho santos a los ojos de Dios, sino que ha limpiado nuestro corazón y nos ha librado de toda mala conciencia. Y lo que este pasaje está diciendo es que a esta persona que está pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda sacrificio alguno. No es efectivo el sacrificio para esta persona. Se encuentra en un lugar en donde ya está demasiado lejos o de una manera ha rechazado la efectividad de ese sacrificio y por lo tanto no tiene efecto sobre él. ¿Por qué es importante las advertencias? Recuerden, porque las advertencias nos hacen examinarnos, examinar nuestro camino, examinar por dónde vamos y decir, ¿voy por ahí o no voy por ahí? Ahora, las consecuencias son mucho más severas que esto, porque si no hay sacrificio, ¿qué queda? Mire el versículo 27. El versículo 27 sigue con una palabra que dice, si no. Si no hay sacrificio, ¿qué queda?
Lo único que queda, si no hay un sacrificio por los pecados, es una horrenda expectación de juicio. No hay perdón, no hay chance, no hay manera alguna de librarse de lo que viene. Si alguna vez usted le tocó esos momentos en los cuales sus papás le dijeron, si vuelves a hacer esto, ya te lo he dicho 2 veces, si vuelves a hacer esto, ya sabes lo que te espera. Ponga ahí usted la disciplina preferida que tenían sus papás, llame la chancla, correa, detención, lo que sea. Y de pronto pasaba el momento en que usted, llegó el momento, lo pensó, lo evaluó y dijo, yo lo hago. Y lo hizo. Y preciso lo pillaron. Y le dijeron, en la casa hablamos. ¿Qué sensación le queda en esa hora de camino hasta la casa? Una horrenda expectación de juicio. Cuando lleguemos, yo sé lo que me espera. Ya me dieron chance, o sea, de esta no salgo, por más que llore, por más que diga, el castigo viene. No queda nada más que la horrenda expectación del juicio. Y no solo eso, sino la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y uno dice, espérate, esto está duro, esto está muy duro. ¿Recuerdan cuando hablamos de la ira de Dios hace unos cuantos meses? Y decíamos que la ira de Dios hace parte de la belleza de Dios. Que así como Dios es un Dios santo, misericordioso, bueno, amoroso, bondadoso, al mismo tiempo es un Dios justo, un Dios santo y un Dios que también manifiesta su ira santa hacia nosotros. Fíjese que llegamos y hemos tenido capítulo tras capítulo de la bondad de Dios, de la provisión de Dios, de todo lo que Dios ha ofrecido en Cristo Jesús, de cómo en Él tenemos tal sumo sacerdote, tal representante, tal manera de acercarnos a Él, todo lo que ha hecho por nosotros. Pero la advertencia está ahí porque necesita ese balance, porque necesitamos saber, ¿y qué si se rechaza toda esta buena oferta de Dios? ¿Y qué si nos alejamos de esta bondad que Dios está ofreciendo? ¿Y qué si sabiendo quién es Él y qué ha ofrecido, decimos no y más bien me voy por este otro camino? No queda sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y no para ahí. Si parara ahí sería como que ok, listo. Pero no, miren, sigue. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Estábamos recordando hace poco quién es nuestro Dios, ¿no? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Y eso nos da a nosotros, cuando confiamos en Él, tranquilidad, nos da paz. ¿Por qué? Porque sabemos, no importa cuál sea el problema por el que yo esté pasando, mi Dios hizo los cielos y la tierra y por lo tanto es más grande que cualquier dificultad que yo viva. Pero ¿y qué si usted está del otro lado de la moneda? ¿Y qué si lo que se espera no es la ayuda de Dios, sino el juicio de Dios? El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, con ese mismo poder, con esa misma justicia, está entonces ahora en pos de actuar no a favor tuya, sino en contra tuya. Y esto le debería a uno causar un temor profundo y decir, ¿dónde estoy? Espérese, ¿estoy a favor o estoy en contra? ¿Mi Dios está conmigo o está contra mí? ¿Estoy andando en el camino que Dios me lleva hacia Cristo o estoy rechazando el camino que lleva a Cristo? Y esta es una profunda advertencia que el capítulo espera que nosotros nos hagamos. Entonces por eso lo siguiente es, evalúa tu camino. ¿En dónde te encuentras? Hermanos, ¿cuál es el camino por el cual hemos estado andando en los últimos meses? Hemos estado evaluando de una manera muy preciosa todo lo que Cristo ha hecho. Esta sección del 7 al 9 del sumo sacerdocio de Cristo ha sido larga, pero es muy importante. Y fíjese que no ha sido solamente de esta sección. Yo quiero darle una imagen. Piensen esto conmigo un segundo. Hay 2 caminos que Dios nos está ofreciendo. El primero es una autopista de 5 carriles recta, sin semáforos, con puentes,
túneles por donde haya montaña y que va derechito, derechito desde Bogotá hasta la costa. Bogotá a la costa, 6 horas, derecho. Y el otro camino es un camino de trochas, de dificultad, empieza bien bonito, pero da curvas, da muchas vueltas y al final no termina en la costa, sino que termina en un barranco. Y como que estamos en un punto y Dios nos dice, aquí están los dos caminos, ¿cuál quieren? ¿Cuál escogen? Déjeme hablarle un minuto del camino en el cual nos encontramos. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Qué puede hacer Cristo por nuestras vidas? Dejemos recordar como creyentes qué es lo precioso en el cual nosotros vivimos. Miren todo lo que Hebreos nos dice que ha hecho Jesús por nosotros. Desde el capítulo 2 nos empieza a decir lo siguiente, capítulo 2 versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, ¿a quién tienes tú? Opción 1. Tienes a una persona que quiere llamarte hermano. Tienes a una persona que es sumo sacerdote, pero fíjense las dos características que nos habla acá de Cristo. ¿Él es qué? Misericordioso y es fiel. Misericordioso y fiel. Y porque es sumo sacerdote, puede perdonar nuestros pecados. Entonces, fíjese, aquí está Cristo diciéndonos, aprecien en el camino donde se encuentran. Tienen alguien que los entiende. Tienen alguien que es misericordioso, que los va a perdonar. Acabamos de cantar, Él es fiel. Y qué importante que Dios sea fiel, porque quiere decir que sus promesas nunca fallan, nunca cambian, nunca fluctúan. Eso es uno de los valores que yo más exalto de Dios y que me encantan de una persona. El mundo necesita fidelidad. Hoy en día no hay fidelidad. No hay fidelidad. Se nos olvidan los pactos que hacemos. Se nos olvidan los compromisos que hacemos. El compromiso que hago con una persona es tan válido como la conveniencia que tengo acerca de ese compromiso. Si dije llego a tal hora, pero es que tenía que hacer otra cosa primero, no me importa la palabra que di, llego después. Si prometí hacer algo y un negocio, pero me salió otro más importante, lo pienso porque es que este da más dinero y no le doy importancia a la palabra que he dado. Pero Dios es fiel. Quiere decir que cada una de sus palabras siempre se cumplirán. Qué bueno, ¿no le parece bueno tener una persona en la cual usted pueda confiar en toda circunstancia? Ese es Cristo, fiel y misericordioso. Además se nos dice, porque Él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos a un Dios, a un sacerdote, que entiende lo que es ser tentado. Entiende. Lo vemos en Getsemaní, llorando, clamando, arrodillado delante de Dios, diciéndole a Dios, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo vemos tan estresado, tan conmocionado por la decisión que tiene que tomar, que sus vasos capilares estallan y tienen sangre en su frente y caen gotas como sangre al piso. Y ahí está Él luchando, está Él conmocionado por esa tentación. Y cuando Él nos ve a nosotros luchando, cuando Él nos ve a nosotros también con la tentación, Él no dice, pero ¿para qué tanto escándalo? ¿Pero por qué tanta cosa? Él dice, te entiendo. Hebreos 3:1 nos recordaba, perdón, hermanos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Si se da cuenta que desde el capítulo 2 ya nos está hablando de esto, y dice, tenemos un sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús hijo de Dios, por tanto, retengamos nuestra fe. ¿Qué es lo que al creyente le da esa facilidad de decir, no, aquí me quedo, estoy donde es, no me muevo de este lugar? No es uno, no es la fidelidad que tenemos nosotros, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que trascendió los cielos. Por eso confiamos, porque no es cualquier persona en la que yo haya confiado, no es cualquier persona a la que yo sigo, no es un filósofo cualquiera, no es un profeta cualquiera al que yo estoy dedicándole mi vida. Yo le estoy dedicando mi vida a aquel que está sentado a la derecha de Dios. Hebreos 4 nos dice, tienen un gran sumo sacerdote. 15.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Qué bueno, porque Él sí no falló y por lo tanto me puede sostener. ¿Y a qué me lleva eso? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mire el 6. Este es el camino en el cual nos encontramos. Si usted se encuentra con su fe segura en Cristo, eso es lo que usted tiene. Tiene un ancla, como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. ¿Se acuerda de qué velo estamos hablando acá? Del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, de la presencia misma de Dios. Y aquí está diciendo entonces que Cristo, que fue el que traspasó el velo, es un ancla. ¿Para qué sirven las anclas? Para fibrar, ¿cierto? Para mantener seguro, para que no el barco vaya a la deriva por donde sea que está llevándolo el mar, sino para que permanezca en el lugar donde deba estar. Miren, todos nosotros fluctuamos, todos nosotros. Hay dificultades, tragedias, luchas, pecados en nuestra vida que nos hacen fluctuar, que nos hacen dudar. Hay días como creyentes que uno amanece y dice, no sé si puedo hoy, no sé si quiero hoy. Conozco hermanos que han luchado tan fuerte en contra de un pecado que incluso se cuestionan, ¿será que estoy donde debo estar o no? Hay dolores tan profundos del alma que lo hacen uno cuestionar si en verdad el Dios en el que uno ha creído es el Dios en el que vale la pena seguir confiando. Y en esos momentos usted no va a hallar seguridad para su alma, ni en usted, ni en su fe, ni en sus estudios bíblicos. No va a hallar seguridad para su alma en el tipo de iglesia en el cual se encuentre. La única seguridad, la única ancla que hay para el alma, que nos puede mantener seguros y firmes, es aquel que traspasó el velo. Es la seguridad de que no se trata de mí, no se trata de las circunstancias, no se trata de mi sufrimiento, no se trata de mi habilidad, se trata de la obra de Cristo, el sumo sacerdote que traspasó el velo por mí. Jesús entró como precursor, según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Me encanta esta parte. ¿Recuerdan cuando hablamos de Melquisedec? Y decimos que él es como Melquisedec en el sentido que no tiene genealogía, o sea, no tiene principio ni final. ¿Qué significa tener un sacerdote, como lo dice acá, a perpetuidad? ¿Qué es perpetuidad? Eternamente, para siempre. Bueno, significa esto, por lo cual él también es poderoso para salvar. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Cómo es la salvación que él está ofreciendo? Para siempre. A los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive ¿cómo? Perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, ese es el camino que nos está ofreciendo Dios. Esa es la carretera por la que Dios quiere que vayamos. Una carretera en la cual vamos a tener la seguridad de que nosotros no necesitamos esperar a que haya humo blanco para saber quién va a interceder entre nosotros y Dios y los hombres. No necesitamos saber si hay, no sé, el discipulador se va a ver conmigo esa semana o no se va a ver conmigo esa semana. No necesitamos saber si esta persona va a cambiar la circunstancia o no va a cambiar la situación que yo estoy viviendo. No, tenemos a alguien que está para siempre, que no muere, que no se acaba, no se acaba. Y cosas como estas, se lo aseguro, nada se le ofrece en esta vida, nada. Todo en este mundo se acaba, se estropea, se daña. En algún momento deja de existir, pero Cristo es para siempre. ¿Y sabe qué está haciendo Él para siempre? Intercediendo por nosotros. Ese es el camino en el que nos encontramos, en que cada vez que tú estás fallando, cada vez que estás pasando por una dificultad, cada vez que estás pasando por ese camino y ese valle de sombra de muerte, Cristo, a la diestra de Dios, en todo momento y para siempre, está hablando con el Padre. Padre, Satanás lo ha pedido para zarandearlo, pero fortalece su fe y sosténlo al final para que él pueda volver y afirmar a sus hermanos. Padre, perdónalo, yo di mi vida por él, aquí estoy, perdónalo, acompáñalo. Padre, ayúdalos en esta situación, fortalece para ellos, provee como solo tú puedes proveerlo.
Qué bonito es que oren por uno. ¿No le ha pasado eso? Estar en una dificultad muy grande, estar pasando por un momento muy difícil y que alguien te ponga la mano en el hombro y ore por ti. Es reconfortante, ¿cierto? Imagínense cuánto más es pensar que no cualquier persona está orando por mí. Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. Convenía que tuviéramos ese sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. No necesita sacrificios como los otros sumos sacerdotes. ¿Se acuerda de eso? Que ellos sacrificaban, pero Jesús no necesitaba porque él era santo. Y además de eso, ¿cuántas veces murió Jesús? Una sola vez. Y no tiene que estar muriendo por cada error que nosotros cometemos. Una sola vez. Y no es por un tiempo, no es por un periodo. ¿Es cuánto? Para siempre, para siempre. No solamente esto, sino que nos dice que cuando Él apareció en el tabernáculo, no entró a un lugar eterno, terrenal, sino que entró en el cielo mismo. Está ahí en la presencia de Dios. En el capítulo 10 se nos recuerda que Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Y Juanma nos recordaba entonces lo que eso significaba. Eso fue un mini recorrido por Hebreos. Pero ¿no les parece que después de ver todo esto, nuestro valor por Cristo, nuestro aprecio por Cristo, nuestra seguridad de que este es un buen camino para andar, debería afirmarse mucho más? Deberíamos decir como que, wow, vale la pena seguir por este camino. Y de pronto llega una señal de advertencia, como es el versículo 26, y nos dice, cuidado, no vaya por allá, el camino es este. Y usted tiene dos opciones. Usted tiene la opción de quedarse pensando, ay, pero ¿será que sí yo llegaría a poder allá? Y si de pronto me descuido o no, y ¿será que yo algún día me desviaré y llegaré por este lado? O tiene la opción de decir, uy, sí, no, por ahí no quiero ir, yo sé dónde estoy, ¿sí estoy acá? Sí, estoy en la carretera que es y sigo firme y con más ganas voy por este camino. Y eso es lo que la advertencia debería hacer a nosotros. Nos debe evaluar y hacer evaluar cómo reaccionamos frente a semejante provisión de Dios. La advertencia está dando el lado negativo. Está diciendo, aquel que rechaza, aquel que peca deliberadamente, le espera el juicio. Mi ánimo y mi esperanza es que aquí en medio nuestro no se encuentra una persona así, sino que están personas que entienden lo que Cristo ha hecho y que desean seguirle. Pero de igual manera, hermanos, permítame preguntarle esta mañana, ¿cómo reaccionas tú frente a la provisión que Dios te ha dado? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos esforzamos? ¿Cómo vivimos nuestra fe? Si esto es todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. El libro de Hebreos se encuentra lleno de ánimo a los creyentes, llamándolos a decir, no vivan como cualquiera. Es como si tuviéramos esa carretera que le digo, 5 carriles derechos a la costa y dijéramos, me voy 5 kilómetros por hora y me voy ahí por 5 kilómetros. Con pereza, como que ando, como que no ando. No, esta carretera está ahí ¿para qué? Para andar, para correr. El autor de Hebreos dice esto: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Si esto es verdad, si esto es tan grande, si Cristo es tan superior, ¿qué debe hacer usted? Prestar atención, prestar atención. Esto debe moverme a mí, es como que, oiga, sí, ¿será que yo le estoy poniendo cuidado a Dios? ¿Será que yo estoy de verdad escuchando lo que Dios tiene que decirme? ¿Yo estoy buscando la voz de Dios todos los días en mi vida? Si en verdad Cristo es tan grande, yo le pongo cuidado cuando Él me dice algo que yo debo hacer. Más adelante en el capítulo 3 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, ahí en medio de ustedes puede haber alguien que tenga ¿qué? En este caso el problema es la incredulidad, que no crea en Dios. Y la falta de fe, aunque alguien puede estar aquí en medio nuestro, en algún momento la falta de fe lo va a llevar a apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado, examinen, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en las promesas de Dios? ¿Cómo está ese caminar diario en lo que Dios ha hecho con nosotros?
¿Qué tanto conocemos a ese Dios y nos afirmamos en sus promesas? Al contrario, dice bien él, exhórtense unos a otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Creo yo que en toda congregación siempre van a haber personas que están siguiendo firmemente a Cristo y que es una realidad para Él, pero también van a haber personas que están ahí y que han seguido la corriente, pero que realmente no han tomado una decisión por el Señor. Qué difícil es, si las dos se bautizaron, si las dos han hablado, si las dos han participado, decir uno cuál es y cuál no es. Pero el autor de Hebreos advierte, hay cosas que eventualmente en el caminar pueden demostrar. Una de estas es un corazón endurecido por el engaño del pecado que desvíe a las personas de Dios. Otra manera que debemos aprovecharlo, fíjese, dejando las enseñanzas elementales, avancemos hacia la madurez. Este camino en el cual nos encontramos nos debe llevar a nosotros a querer ser más maduros. ¿Por quién? No por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho. La motivación no es ganarnos el favor de Dios, sino es la respuesta a lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Y el autor nos dice, y Juanma nos recordaba, ¿recuerdan esas 3 Cs que Juanma nos decía hace 8 días que debemos hacer porque tenemos tal sumo sacerdote? Todo eso nos lleva a evaluar nosotros qué es lo que Dios ha hecho. Y nos lleva a decir, ok, entonces me encamino. Voy hacia la meta que Dios quiere que siga. Pregunta. Sinceramente hoy en tu corazón, ¿puedes hoy evaluar en qué camino te encuentras? ¿Cuál es el camino que quieres seguir? ¿Puedes confrontarte tú con lo que hemos aprendido de Cristo, con quién es Cristo y poder ver la gracia que Él está ofreciendo, el amor que Él está ofreciendo, la vida que Él está ofreciendo? Él quiere fortalecer nuestras vidas, Él quiere guiarnos, Él desea perdonarnos. Él ha establecido todo este camino y ese camino es Cristo Jesús para que le sigamos. Y hoy la invitación es, evalúa tu camino. ¿Dónde voy? Y si estoy donde ves, ¿qué hago? Me encamino, me afirmo. Amada iglesia, el libro de Hebreos es un libro que nos debe llevar a decir, oiga, sí, si todo eso ha hecho Cristo por mí, ¿yo qué hago todavía dudando? ¿Yo qué hago todavía jugando con el pecado? ¿Yo qué hago desconfiando cada vez del carácter de Dios? No, Él ha hecho todo esto por mí. Mira el Cristo que yo tengo, le sigo con firmeza. El libro de Hebreos tiene ese ánimo de decir, hermanos, despiértense, anímense, vivan hacia Él, sigan su camino. Y de hecho, en los siguientes versículos vamos a ver que eso es lo que va a pasar. Sí, el 31 termina, terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Y en verdad es una terrible cosa caer en las manos del Dios viviente, cualquiera que sea el destino que tengamos. Pero, fíjese cómo empieza el 32. Pero, recuerden los días pasados. Entonces aquí el autor de Hebreos está diciéndoles, esto es terrible, esto pasaría si alguien sigue continuando pecando, pero yo los veo a ustedes, yo veo sus vidas, miro hacia atrás y veo que había una fe sincera. ¿Qué pasó con ellos? En los días pasados, miren acá, después de haber sido iluminados, ¿qué hicieron ellos? Soportaron una gran lucha de padecimientos. De esto va a hablar Charlie hoy en 8. Pero dice que por una parte fueron hechos espectáculos públicos de oprobios, aflicciones, compañeros de los que eran tratados así, tuvieron compasión de los prisioneros, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenían para ellos una mejor y más duradera posesión. O sea, está diciendo acá, vino la prueba, vino la dificultad y ustedes permanecieron firmes. La prueba no es el fruto, o sea, no fue que ustedes ahí fueron salvos, no, sino que la prueba, la dificultad es una herramienta que Dios muchas veces usa para sacar a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. Y en medio de la prueba que estaban viviendo en el pasado estos hebreos, ellos demostraron que su confianza estaba en Dios. Por eso les dice el autor, no desechen su confianza, sigan firmes, hay una gran recompensa. Y los siguientes versículos, los siguientes pasajes, las siguientes prédicas que vamos a estar viendo, como 5 prédicas que vamos a hablar acerca de vivir por fe, tienen ese sentido.
ese sentido de la persona que ha tomado una fe real, entiende lo que Cristo es y lo demuestra a través de su confianza, a través de las acciones, a través de las cosas que hace para Dios. ¿Cuál es el llamado entonces para nosotros? El llamado es lo que dice el versículo 39. Fíjese cómo termina esa sección. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para la preservación del alma. Vamos por el camino, usted va andando, ve la señal de advertencia y de pronto dice, uy, ¿por dónde voy? Si estoy por el mal camino, corrija. Todavía no se ha desviado, todavía no está allá. Corrija y encamínese donde es. Venga a Cristo. Si está acá en el camino correcto, evalúe cómo está andando, cómo vamos. ¿Estamos viviendo correspondiente al agradecimiento que tenemos para Dios? ¿Podemos decir que tenemos esa fe que preserva nuestras almas? Y de esa manera seguiremos fieles y constantes para Él. Sé que hay muchas preguntas que este pasaje presenta, pero esto creo que es algo esencial que tenemos que responder al pasaje. En realidad hay 4 posiciones o 4 prospectos cuando uno lee un pasaje de advertencia en el libro de Hebreos. Voy a pasarlas rápidamente y no voy a pasar un modo de tiempo, no solo porque se acabó el tiempo, sino porque esto es algo en lo cual tenemos que luchar más con el texto que cualquier otra cosa. Las posibilidades son estas. La persona que está diciendo acá que peca deliberadamente es un verdadero creyente. Es decir, alguien que verdaderamente ha creído en Cristo, ha sido santificado, ha recibido una vida nueva, pero peca deliberadamente y por lo tanto recibe condenación. Este sería esta persona. Hay una consecuencia eterna para un creyente verdadero. ¿Qué diría esa posición? Diría que la salvación se perdió. O sea, tenía una salvación, pero por lo que hizo se ha perdido. La otra opción es que es un creyente verdadero, en verdad es un creyente verdadero, pero pecó deliberadamente y esas consecuencias, ese fuego eterno, no se está refiriendo a la eternidad sin Dios, sino a vivir una consecuencia aquí en esta tierra, a morir físicamente, a una enfermedad, a una prueba, a una dificultad de parte de Dios. Esa sería otra opción. La otra es, no está hablando de creyentes, sino de personas que tienen la apariencia de creyentes. Es decir, personas que pareciera que fueron con nosotros, que pareciera que estaban andando en el camino, pero que cuando llegó la hora de decisión, decidieron no ir por Cristo y por lo tanto para ellos hay una consecuencia eterna, porque nunca tuvieron el perdón de Cristo y al haber decidido rechazarlo, ya no hay manera de alcanzarlos. Y la última es, parecían creyentes, pero estas dificultades les trajeron estas consecuencias en esta tierra muy difíciles que de pronto los pueden volver otra vez hacia Dios. Usted dirá, bueno, ¿y cuál creemos? Y la respuesta a eso es, tenemos que examinar las Escrituras. Claramente yo no voy a decirles que estamos acá, porque creemos nosotros en una salvación que es fija y segura, no por nosotros, sino por lo que Dios ha hecho delante de Dios para nosotros. Yo diría, y yo estoy aquí en este momento, que este pasaje está hablando de personas que parecen ser creyentes, que han estado en medio de la iglesia, que han estado en medio de los creyentes, pero que finalmente deciden rechazar a Dios y por lo tanto, al rechazar la provisión que Dios ha dado, al rechazar a Cristo, no hay sacrificio para ellos. Pero de esto es de lo que podemos hablar ahorita en el conversatorio, de lo que queremos examinar y que ustedes tienen que luchar con el texto. ¿Qué se está refiriendo? ¿Será que esa idea de el fuego consumidor, la ira de Dios, son solamente consecuencias en esta tierra? ¿O será que habla de algo más profundo y más eterno? Entonces, iglesia, terminemos acá. Que el Señor nos permita a cada uno de nosotros dar el valor que corresponde a nuestra vida y nuestra fe en Cristo por lo que Cristo ha hecho. Que Dios afirme sus corazones y sepan, tengan la confianza de que toda fe que nosotros depositamos en Dios siempre será correspondida porque Él es más fiel que nosotros. Si tú has confiado en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador, si has derramado tu vida ante Él, ten la seguridad de que Él te sostendrá. Él nos llevará hasta el final. Como estábamos cantando ahorita, Él es fiel, fiel hasta el final. Pero hermanos,
nos ayuda a nosotros a evaluar cuán importante es para aquellos que de pronto no han creído, cuánto más ánimo debemos tener de predicar el Evangelio y cuán cautelosos tenemos que ser de andar delante de Dios. Recordemos que el Dios al cual predicamos, amamos, sí es ese Dios de amor, pero también es ese Dios viviente, también es ese Dios de ira. Merece amor, pero merece también reverencia. Merece también nuestro afecto, pero también merece nuestro andar en santidad. Y que eso nos permita a nosotros amar a Dios como Él lo desea. Oremos. Padre amado, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, pero sobre todo gracias, mi buen Señor, por tu palabra. En ella nos confrontas de maneras profundas, mi buen Señor, y nos ayudas a evaluar nuestros caminos. Hoy queremos darte gracias por Cristo. Queremos darte gracias porque en verdad Él lo es todo para nosotros. En verdad, Señor Jesús, tú eres aquel que nos ha perdonado, que nos ha limpiado, que nos ha, mi buen Señor, hecho aceptos delante de Dios. Eres aquel que es el ancla de nuestra alma, eres aquel que se mueve eternamente para nosotros, mi buen Señor. Y te bendecimos, te adoramos y te exaltamos por eso. Yo te pido, Señor, afirma nuestro corazón, afirma nuestra fe, afirma nuestros pasos. Señor, que la vida que tenemos que vivir en esta tierra la vivamos con una fe profunda en el Hijo de Dios. Que nada nos haga titubear, que nada nos haga dudar, que nada nos haga, mi Señor, alejarnos de ti. Aléjanos, mi Señor, de, Padre Santo, cualquier cosa que nos quiera alejar de aquel que es nuestra vida y nuestro todo. Y afirma esta iglesia para que cada día te amemos más y mejor. Te bendecimos hoy en el precioso, glorioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga y les fortalezca.